veíamos que normalmente pues trae lo que son los estudios, a veces trae la categoría, una categoría que puede ser no necesariamente un estudio, sino por ejemplo individuos. Hay metaanálisis que se hacen al nivel de los individuos, o sea, de cierta forma es como si cogiéramos todos los estudios que componen el metaanálisis que fueron agrupados, pero no se distingan por estudios, sino simplemente por individuos. Eso lo veremos en algún otro momento. Pequeño problemilla, ya. Listo. Entonces, lo primero fue eso. Lo primero que nos encontramos son un par de columnas en donde aparece la información del grupo experimental, donde aparece cuál fue la cantidad de eventos de interés que se presentaron en el grupo experimental y cuál era la composición de ese grupo experimental. Ese sería como el primer par de columnas que encuentran después. Seguidamente encuentran los mismos, pero para el grupo no experimental, no intervenido, no tratado, no placebo. Y finalmente nos encontramos con una estimación, una medida de asociación causal. Puede ser hazard ratio, rate ratio, odds ratio, el que quiera, y su respectivo intervalo de confianza. Finalmente el forest plot es una representación gráfica de esa misma información, en donde nos muestran un repelente que casi siempre está en la neutralidad, es cuando la medida de asociación causal da 1, ¿sí? Y nos muestran una línea que se extiende de forma horizontal, un extremo izquierdo que trae el límite inferior, un extremo derecho que trae el límite superior del intervalo de confianza. Nos muestran en un cajoncito la estimación puntual de ese estudio. Al final, esa misma información aparece de manera resumida o agrupada en un diamante, cuyas puntas horizontales son el límite inferior y superior respectivamente, y las puntas horizontales trazan directamente con el valor de la estimación puntual de todos los estudios. Cuando hicimos ese análisis encontramos, esta es la forma resumida, acá está el resumen, eso fue ahí donde quedamos la vez pasada. Entonces lo que vimos fue que básicamente pues incrementaba el riesgo relativo de muerte, disminuía el riesgo relativo de infarto, aumentaba el riesgo relativo de enfermedad cerebrovascular y aumentaba el riesgo relativo de hipotensión. ¿Sí? Entonces con esos datos nosotros decíamos, bueno, mal, ¿cierto? Mal en la mayoría de los aspectos, es decir, incrementa el riesgo de tener muerte, de tener enfermedad cerebrovascular no fatal y de tener hipotensión, o sea, incrementa el riesgo de tres desenlaces que son importantes o críticos. Solamente hay un desenlace crítico en el que aparentemente hay un beneficio. Pero decíamos, stop, para ahí, la cosa no es tan simple, ¿sí? Y entonces, ¿esa dónde la compraste? ¿Esa dónde la compraste? ¿En la panadería de la esquina? ¿Tú te llevaste la última? ¿No? Es de verdad que estoy preguntando. No, hay más. Ah, listo. Pero ahorita hay una mía. No es que se ve súper apetitosa. Esa no se ve súper apetitosa. No, de verdad. Ahorita voy por la mía. Ok, gracias. Gracias por la información. Bueno, entonces. La basura, ¿qué? Bueno, entonces dijimos, no, tapo, no es tan sencillo como decir, no es que mira todo lo que incrementa el riesgo relativo de infarto, mira todo lo que incrementa el riesgo relativo de enfermedad cerebrovascular y mira todo lo que aumenta el riesgo de hipotensión. Dijimos, no, realmente esa información es engañosa, el incremento de los riesgos relativos es engañoso. Entonces dijimos, tenemos que encontrar una forma más directa para poder determinar qué tan fácil es o qué tan difícil puede resultar alcanzar alguno de esos desenlaces al momento de prescribir al paciente. ¿Sí? Entonces recurrimos a una medida distinta de asociación causal que no es el riesgo relativo, sino la diferencia de riesgos absolutos. ¿Sí? Entonces, cuando hicimos la diferencia de riesgos absolutos, hicimos un cálculo. ¿Sí? Vamos a ver si pasa. Hoy la señal está un poco complicada, pero bueno, es fácil de resumir. Entonces dijimos, esto nos va a dar una fracción, un número, esto nos va a dar otro número, y la resta entre los dos será la diferencia absoluta del riesgo. ¿Sí? Dijimos que si nosotros tomábamos esa diferencia, la convertíamos en una fracción,
podríamos invertir la fracción y encontrábamos una nueva métrica. Esa nueva métrica se llama el NNT. ¿Sí? O sea, el NNT no es más que el inverso de la reducción absoluta o del cambio absoluto del riesgo. ¿Sí? Entonces, cuando hacíamos eso, encontrábamos cuál era el número necesario de pacientes a los que yo tendría que prescribirles el betabloqueador perioperatorio, siempre ellos de alto riesgo cardiovascular, para que ocurriera un desenlace, para que ocurriera uno solo. Entonces encontrábamos que había que tratar de cada 1000 pacientes 167, ¿sí? Con esto, con el tratamiento de 167, nosotros íbamos a alcanzar una muerte, ¿sí? En principio, necesita prescribir 167 para ocasionarle a uno una muerte, de acuerdo con esto. Obviamente eso tiene su incertidumbre, ¿no? Luego teníamos infarto agudo de miocardio y encontramos que el número es 77, pero recordemos que con infarto agudo de miocardio tuvimos una reducción del riesgo relativo, o sea que la intervención parece funcionar bien previniendo el infarto agudo de miocardio. La pregunta es, ¿a cuántos pacientes tengo yo que tratar para evitar que a uno de todos ellos le dé un infarto? 77. Hacemos lo propio con enfermedad cerebrovascular, el número que nos dio es 334, pero con hipotensión el número fue muy pequeñito. Tú tratas a 20 pacientes con betabloqueador perioperatorio y si están en alto riesgo cardiovascular, con tratar a 20, uno te va a hacer hipotensión, ¿sí? O sea que es un efecto secundario bastante frecuente, pero decíamos, afortunadamente la hipotensión no es tan preocupante como los otros tres, ¿sí? Bueno, entonces así las cosas, ya uno podría decir, ok, yo arranco mi prescripción, vamos a suponer que yo trabajé mucho tiempo en riesgo cardiovascular, muchos de ustedes van a trabajar en riesgo cardiovascular, algunos hacen toda una carrera en riesgo cardiovascular, ¿sí? Yo trabajé más de una década en riesgo cardiovascular y entonces uno empieza obviamente a prescribir medicina de estilo de vida y a prescribir medicamentos. Y cuando empieza a prescribir medicamentos pasa el tiempo y uno empieza a ver los cambios. Por ejemplo, antes de que tuviéramos un programa, veíamos que los pacientes se hospitalizaban con mucha frecuencia. Veíamos que los pacientes ingresaban infartados, veíamos que los pacientes gastaban, pues cada médico lo atendía y cada médico quería hacer lo que considerara. Y entonces se gastaban muchísimos recursos, a veces se duplicaban exámenes de laboratorio, no había orden, nadie era doliente, nadie era responsable, se gastaba mucha plata en electrocardiogramas, hasta que empezamos a montar el programa y empezamos a ver cómo los costos empezaron a bajar, las hospitalizaciones empezaron a bajar, el uso irracional de medicamentos empezó a bajar, el uso irracional de los apoyos diagnósticos también. Eso como consecuencia de ¿qué? De tener un programa organizado. Pero obviamente pues, la actividad número uno pues, es la prescripción. Entonces, en la prescripción teníamos, uno podría decir, bueno, yo arranco a prescribir betabloqueador. Obviamente yo no voy a ver tantos pacientes en mi consulta que tengan alto riesgo cardiovascular y vayan a ser sometidos a una cirugía, ¿sí? Quizá a alguien le llegue un poquito más esta clase de pacientes, por ejemplo al internista. ¿Por qué? Casi siempre se necesita el visto bueno en medicina interna antes de llevar a un paciente de esta edad de riesgo cardiovascular a cirugía, ¿sí? Entonces, él le aplica unas escalas y finalmente podría decidirse. Vamos a suponer que entonces el médico se decide y dice, ok, muchos empiezan a tratar pacientes así y vamos a suponer que todos ellos son como una misma fuente de prescripción, todos ellos, los internistas. ¿Qué es lo que primero va a ocurrir? Lo primero que va a ocurrir es que pronto, cuando llegue 20 posiblemente cae. No va a ser tan preciso, ¿no? Estos son simplemente estadísticas, son proyecciones. Cuando llegue 20, ¡pum!, caerá el primer paciente con hipotensión. Cuando llegue 40, el segundo. Cuando llegue 60, el tercero. Y cuando llegue 80, aparece el cuarto con hipotensión, pero al mismo tiempo, cuando llegue a 80, posiblemente habrá el primero que se salvó de un infarto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este número es NNT 77. Cuando llegue a 80, pues ya lo habré logrado y podría haber posiblemente salvado una vida. Acá hay algo, pues, y es estos números, a pesar de 77 es un número relativamente grande. Uno se imagina otra cosa. Uno cree que si uno le pone un medicamento, vamos a suponer que no es un betabloqueador, sino cualquier otro,
y que con el solo hecho de ponérselo ya usted va a salvar un montón de vidas, y no es así. Realmente es la diferencia entre un grupo y otro grupo, y a veces la diferencia es muy pequeñita, pero si tú multiplicas eso por la cantidad de pacientes que tú ves, pues estás salvando muchas vidas. Pero fíjate, cuando llegues a 80 habrá ocurrido 4 episodios de hipotensión y apenas habrá salvado a una persona del primer infarto. ¿Sí? Listo, pero así seguimos, y cuando lleguemos al doble de esa cifra, lamentablemente uno de ellos caerá fallecido. ¿Por qué? Porque más o menos el doble, ¿no? Cuando llegue aquí a 160, pues ya habré tenido 8 pacientes con hipotensión y posiblemente habré salvado 2 de infarto, pero uno se me puede haber muerto, ¿sí? En ese valor, 160, ¿sí? Asociado con el medicamento, que recuerden que era la discusión que teníamos la semana pasada con Jimmy, ¿cierto? Siguen existiendo desenlaces en todos los grupos. Van a haber desenlaces en los tratados y en los no tratados. Y cuando nosotros hablamos de causalidad, no nos referimos a la causación del desenlace, sino a la causación de la diferencia. No a la del desenlace, sino a la de la diferencia. Y la causación de la diferencia se establece a través de ensayos clínicos aleatorizados. ¿Sí? La causación de las diferencias. Muy bien, pero fíjate cómo este número es el doble de este. Entonces, cuando yo llegué a 334, ya habrán ocurrido, posiblemente se habrán salvado 4 personas de infarto, ¿sí? Pero habré tenido ya 2 fallecidos y en este habré logrado prevenir. Esto es una sopa de pacientes, algunos habré prevenido una enfermedad cerebrovascular no fatal, y para cuando llegue a ese punto ya me habrán caído 17 pacientes con hipotensión. Entonces, a la hora de uno tomar una decisión individual, pues hay que tomar en consideración estas cosas. Para un paciente individual, ¿qué es más fácil alcanzar? ¿Sí? Adelante. Profe, dijiste que cuando alcanzara el 334 habría prevenido o pasaría. ¿En qué? ¿De qué? De la CV. Cuando llegue aquí uno, que habrá sido asociado a un evento adicional. Pero no prevenido. Ok. ¿Dije prevenir? Sí. Ok. Excuse me. Sí. Emotivo. O sea, que No, ¿verdad? cuando llega a ese número, Posiblemente. no. Claro. Que Hay una incertidumbre. Claro. Ajá, sí, expresé mal. Sí, aquí lo único que se previene es el infarto. no, pero el infarto también se previene. Claro, o Sí. sea, que pasa el infarto. No, se prevendría un infarto. El evento es ocurrencia o prevención, ¿sí? Entonces, los que van a ocurrir de acuerdo con esto sería muerte, severo fatal, hipotensión. Igual, esas personas tienen ya un pronóstico. Lo único que estamos viendo es qué tanto se puede modificar con el tratamiento. Y no, o sea, no comprendo el hecho de 77, o sea, 77 personas. Hay que tratar 77 personas para que uno no le dé el infarto. O sea, por ejemplo, es como si tú preguntaras qué tanto esfuerzo tendría yo que hacer prescribiendo beta bloqueador a paciente de alto riesgo cardiovascular, se hace en la cirugía, para evitar un infarto perioperatorio. Es así de minuciosa la pregunta. ¿Cuántos tienes que tratar? 77. ¿Tú los vas a tratar? Posiblemente no. Posiblemente va a ser fruto del esfuerzo mancomunado de varios médicos, ¿sí? Y posiblemente el esfuerzo mancomunado de varios médicos relevantes a ese caso. Por ejemplo, es probable que tú no tomes la decisión de darle beta bloqueador, excepto si eres internista. Entonces, si eres internista, te van a mandar un paciente y dirán, es que este paciente le van a hacer una cirugía en cadera. Necesito que le valore el riesgo y mirar qué medidas hay que tomar para prevenir. Entonces, de acuerdo con esto, este doctor podría decir, bueno, este paciente tiene alto riesgo y podría ser que yo me esté enfocando en ese desenlace, pero el caso es que ese doctor, llámese como se llame, tiene que tomar en consideración todos los desenlaces, pero tiene que también tomar en consideración cuál es más fácil de alcanzar. Entonces, por ejemplo, es más fácil de alcanzar es la ocurrencia de una hipotensión. En segundo lugar, la prevención de un infarto. En tercer lugar, la ocurrencia de una muerte. Y en cuarto lugar, la ocurrencia de enfermedad cerebrovascular no fatal, ¿sí? En la medida en que vaya sumando las prescripciones, ¿sí? Ese es más o menos como el camino. Entonces, aquí entra la parte ética, ¿sí? La parte ética ya habíamos discutido. Uno de los procedimientos es evaluar la importancia de los desenlaces.
¿sí? Entonces, los desenlaces aquí, por ejemplo, hay un desenlace que se considera el más crítico de todos en nuestra sociedad, que es la muerte, ¿sí? A veces es el más crítico. En otras culturas podría no ser este, pero en la nuestra probablemente este es el que tiene la calificación más alta. Nosotros decíamos de 1 a 9, ese tendría 9, ¿sí? Pero también hacíamos la salvedad de que a veces hay que discriminar entre muertes, ¿no? Por ejemplo, muerte por cualquier causa versus muerte cardiovascular, ¿recuerdan? Y entonces la muerte cardiovascular habría que ponerla un escalón por debajo, porque compromete menos personas que la muerte por cualquier causa. Entonces la muerte por cualquier causa se vuelve importante porque amenaza a más personas que la muerte cardiovascular, ¿sí? Entonces acá desenlaces críticos son todos estos: muerte, infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular no fatal. La hipotensión no, o sea, en esta escala no es tan importante como la muerte, ni como el infarto, ni como el SB no fatal. Que puede llevar allá. Claro, por supuesto, pero si al paciente le pasa, va a tener eso, porque alguien llega y dice, no, es que si le da hipotensión, hace un SB no fatal, ¿sí? Por decir algo, dice, no, pues hace un SB isquémico y hipotensivo, me lleva acá, sí, pero es que el paciente, si llega a presentar el SB, yo no lo voy a contar como hipotensión, yo lo voy a contar es como SB, ¿sí? Porque a veces, entonces, también en la jerarquía ponen el mero hecho de existir. Esto es algo que pasa mucho, sobre todo en la evaluación, en el parcial. Entonces, ¿cuál de los siguientes desenlaces es más importante? Hipertensión, infarto, SB, muerte. Hipertensión, ¿por qué? No, pues que la hipertensión lleva todo. Me dicen, no es así. O sea, el hecho de que la hipertensión lleva todo, primero, la hipertensión, no todos los hipertensos van a tener el mismo desenlace en el mismo rango de tiempo. Y lo segundo es que tú estás hipertenso, estás cerca del precipicio, pero quien está más cerca del precipicio es el que tiene un infarto. Ese se va por la noche si tiene mala suerte. El hipertenso puede durar años siendo hipertenso. Entonces el que tiene más importancia es el que te amenace más, ¿sí? Y obvio lo que tú más quieres evitar es la muerte. Pues esto lo digo porque sobre todo los que están trabajando en otras asignaturas en este momento llegan al parcial y ni idea de lo que se iba, porque están totalmente distraídos. Bueno, muy bien. Acá está. Por fin pasó, gracias Dios mío. Entonces acá está la síntesis de los hallazgos. Por cada 1000 pacientes tratados con metabloqueador periferatorio, ¿sí? Entonces aquí ya podemos decir, por cada 1000, o sea, si yo tomara 1000, ¿qué vería? Recuerden que si yo cojo 1000 y lo divido entre 6 da 167, 1000 dividido entre 13 da 77, 1000 dividido entre 3, 334, y 1000 dividido entre 50, 20, que son los NNTs. Por eso es que son el invertido de la reducción absoluta. Entonces esta es la reducción absoluta. ¿Qué pasa por cada 1000 pacientes? Por cada 1000 pacientes dijimos que la intervención es la causa de la diferencia. O sea que la intervención produce por cada 1000 6 muertes más, 13 infartos menos, 3 enfermedades cerebrovascular más, 50 episodios de hipotensión más. ¿Sí? Ahí está. Después de eso hay que mirar qué calificación le ponemos a esos desenlaces, ¿sí? Esto es un ejercicio difícil, pero en las guías de práctica clínica se hace. Lo que pasa es que pues uno no se fija mucho en esa parte, sobre todo cuando me lo ponen a mí para el parcial y tengo 50 temas y vienen partes, pues lo último que yo me voy a pegar es en eso, ¿sí? Pero la verdad es que sí está subsumido dentro de todo el análisis de quienes desarrollaron la guía, que este desenlace, por ejemplo, le doy una calificación de 9 porque es el más importante. Decíamos la semana pasada, aquí por ejemplo yo le coloqué 8, coloqué la enfermedad cerebrovascular como más importante que el infarto. Puede haber discusión, ¿cierto? Alguien podría decir, no, yo pienso que es al revés, ¿sí? Alguien podría decir, no, pero es que la enfermedad cerebrovascular, pues la mayoría de las veces no pasa de ser una simple isquemia, un mareíto, que la visión borrosa, que en algunos minuticos, y ya, después todo sin ningún problema, ¿sí? En cambio el infarto, ¿sí? Otras personas podrían decir, no, pero es que también hay escenas muy severos, donde la persona queda con su marcha de segador, donde queda con discapacidad, queda con pérdida de la independencia, problemas cognitivos, entonces pues es muy difícil que entre el diablo y escoja. Pero hay un criterio, yo les decía la semana pasada, el paciente entra con infarto agudo de miocardio
tiene más chances de ser intervenido que uno que tenga enfermedad cerebrovascular. Casi siempre que llega ya tiene secuelas constituidas. ¿Cuánto tiempo lleva así? No, empezó hace 3 días. Ya. ¿Sí? El infarto llega a generar un dolor tan intenso que la persona no se queda en casa, ¿no? Sensación de muerte inminente y nos vimos. Casi nunca ven pacientes sireneados con enfermedad cerebrovascular. Firmado por infarto, sí. ¿Cierto? Excepto ya que usted lo tenga, que sea un paciente que esté pues comatoso, que haya avanzado tanto en la casa o en ese lugar donde lo estaban asistiendo, que pues ya diga así. Pero bien, dolor torácico agudo, constrictivo, con sensación de muerte inminente, con diaforesis, con palpitaciones, con disnea, eso te hace ir a urgencia. En cambio, que tú tengas pérdida de fuerza, ¿sabes qué tan raro? Que esto con esta manita puede durar un día más y el infarto estar creciendo en el cerebro. Entonces, ese es uno. Y lo otro es la intervenibilidad. Cuando llegan estos pacientes y consultan, ya prácticamente no hay nada que hacer. ¿Sí? En cambio, este es tan intenso que llega en un momentico, electro, troponinas y nos fuimos de una sola vez a donde haya posibilidad de hacerle la coronariografía, ¿sí? El cateterismo o lo que haya que hacerle para poder saber qué es lo que está pasando. Y en muchos lugares, casi que por la mañana consulta y por la tarde ya tiene el stent, ¿sí? O por la mañana del otro día ya le están haciendo la cirugía abierta para hacer un bypass, ¿sí? Pero eso no suele ser la suerte. Hay cosas buenas. Esta semana ha habido grandes cosas que salieron las nuevas guías de hipertensión arterial ayer, ¿sí? Las de 2025 vale la pena echarles una miradita, ¿sí? Pero bueno, refuerza lo que nosotros ya más o menos sospechamos desde hace tiempo, ¿sí? Los americanos otra vez tomando liderazgo. Salieron esas y un estudio nuevo con alteplase, menos de 24 horas, cambia pronóstico fuertemente de enfermedad cerebrovascular. Sí, excelente. Eso, cosas nuevas de esta semana. Entonces, por ese hecho, por el hecho de que el infarto es más diciente y al mismo tiempo, pues el paciente consulta más rápido y tiene más posibilidades de intervención, es que pues yo le pongo un 0 en comparación con el SB que te puede silenciosamente infartar una gran proporción de tu cerebro y normalmente no es que se deshaga mucho. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí está. Una vez hecho esto, entonces se supone que esto es lo que uno debería comunicar con el paciente. Tendríamos que mirar todas las estrategias de comunicación. Al final, ¿yo cómo le transmito esto? Entonces uno podría decir, bueno, podría dibujar, podría tener un icono de 1000 muñequitos que representen individuos y entre esos 1000 marcar 6 casos de infarto, 6 de muertes, 13 infartos, 3 de enfermedad cerebrovascular, 50 hipotensión y que la persona pueda ver finalmente cuáles son beneficios y daños. ¿Ustedes qué creen que...? Pues yo le muestro a un paciente y se asusta. Claro. No, totalmente contrario, ¿no? Recuerde que son 1000 y de 1000 vas a marcar 6, o sea, ¿qué es lo que más va a haber? Pues, ¿Individuos sanos o individuos afectados? Sanos. Sí, la cuestión, sí, claro, pero sin una mediación gráfica no se lo puedes explicar. La mayoría lo que va a ver es sano. Lo que tiene que comparar son las manchitas de los 6, los 13, los 3 y los 50. Esos son los que tienen que mirar, ¿sí? Esto lo hablamos Dios mediante en el tercer corte, ¿sí? Que hablamos un poquito de comunicación de riesgos y beneficios en salud. Pero pues por ahora la decisión está bien difícil porque la mayoría de las cosas están en rojo, ¿no? Hipotensión, enfermedad cerebrovascular, muerte está en rojo. Solamente hay uno. Entonces allí en la compensación, ¿de qué dependerá la decisión? De los valores del paciente, ¿cierto? Que sea lo que él considere, ¿sí? Es muy probable, digo yo, si a mí me mostraran esto, lo único que es esperanzador que está en verde es el infarto, pero el resto todo está en rojo, ¿sí? Aparte siendo objetivos lo que dice, si lo muestro en una, o sea, gráficamente. Es probable que se mitigue un poquito el miedo, que se haga un poquito más de precisión, pero aquí... de los 3, pues es una cosa. Claro, ahora, la cuestión es que cuando este resultado es un resultado de un metaanálisis. Este metaanálisis, por lo menos estos datos fueron excluyendo los estudios de CRIS. ¿Cierto? O sea, estos resultados excluyeron los estudios de CRIS. Entonces, si cuestionan la guía previa, le agregan más precisión, porque la guía previa decía tratamiento siempre a todos. Esta le agrega más precisión.
pero al considerar los NNTs, el panorama cambia mucho también frente a la discusión que hacen los mismos autores del artículo. O sea, los autores del artículo, adelante más. Tengo una duda y es, por ejemplo, si esto va a valer según, por ejemplo, el paciente, porque no es lo mismo que me diga un paciente con riesgo cardiovascular solo porque tenga hipertensión a un paciente que me llegue con riesgo cardiovascular porque tiene una falla renal, porque tiene hipertensión, porque tiene diabetes. Entonces allí aumentaría o aplicaría esta tabla o cómo no me diría, porque yo no le puedo decir, ay, de 1006, porque pues siento yo que la persona ya tiene más predisposición a que pueda ser uno de esos 6. Entonces no sé cómo se manejaría todo. Bueno, muchas cosas ahí. ¿Cómo dejar a la administración? Son como 50 preguntas. No, pero sí hay dos preguntas básicas en lo que dice Manuel. Lo primero es, la ciencia y la investigación es una aproximación tentativa. Este paciente tiene alto riesgo cardiovascular. Y cuando decimos alto riesgo cardiovascular, es algo muy claro en la literatura científica. ¿Cierto? Tiene 15% o más de probabilidad de tener un infarto, un derrame, una muerte cardiovascular en cualquier instante de hoy a dentro de 10 años. O sea, no es algo como tan raro, independientemente de cuáles sean los factores que estén influyendo en ese riesgo. Él está en esa categoría. Ahí podríamos tener pacientes con enfermedad renal crónica, pero este señor en particular es porque es diabético, hipertenso y fumador pesado, ¿sí? Habrá otros pacientes que acumulen el mismo riesgo sin, por ejemplo, ser fumador pesado, pero puede que tenga otro factor de riesgo, dislipidemia familiar. Bueno, pueden haber diferentes pacientes en esa categoría. Si ustedes recuerdan, hay diferentes maneras de lidiar con tantos factores de riesgo. Casi siempre va a ser muy difícil uno emparejar uno a uno, pero entonces sabemos que la aleatorización es una opción para que logre mitigar el impacto de esas variables, porque esta revisión sistemática se basa en ensayos clínicos aleatorizados, y la aleatorización en cierta forma lo que hace es neutralizar el efecto de alguna variable aislada, ¿sí? ¿Haciendo qué? Bueno, tratando de ver cómo se distribuyen equitativamente todos esos factores pronósticos entre los dos grupos, ¿sí? Entonces, en cierta forma, es cierto que hay que individualizar a los pacientes, pero a veces esas individualizaciones, uno dice, es como volver otra vez a una tarea que ya se hizo, ¿cierto? Entonces, no, pero es que el paciente está conmigo, porque es como cuando se discute la citología cervicovaginal en las mujeres. Pero es que la mujer tiene sexo. Pues claro, papi, es que la mayoría del virus se adquiere es por la vía sexual. Entonces, cualquier estudio que se haga de tamizaje del virus del papiloma humano y la efectividad de la citología o la prueba, pues se asume que la mujer tiene sexo. O sea, el sexo no va a convertirse en otro factor para condicionar, porque se sobreentiende que todas tienen sexo. Entonces, aquí lo mismo, se sobreentiende que todos los pacientes tienen alto riesgo cardiovascular. Esa pues sería una. Dos, mencionó Manuel un aspecto que me parece crítico, es la parte psicológica, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que si hacemos el arreglo de iconos, entonces la mayoría lo va a ver en blanquito, o sea que no va a pasar nada. Aquí yo coloco 1000 y entonces como voy a sumar 53, 66, 72, entonces voy a marcar 72 punticos con algún color correspondiente a algún desenlace. 928 van a quedar en blanco, porque esos 928 después de un tiempo van a estar todavía vivos, no habrán sufrido nada. 928 de 1000. Y yo puedo decir, mira, lo más probable es que no te pase nada. Eso es una perspectiva. Pero está la otra perspectiva, dices, no, pero es que yo soy consciente de mi riesgo. Sí, claro, pero es que los 1000 que hay acá, todos son de alto riesgo cardiovascular, ¿sí? Ah, ok, pero yo soy tan de malas que seguro estoy en los 72, no en los 928. Sí, ese es Pedro Remalas, que dice, no, yo soy tan de malas que yo estoy ahí. Eso también es importante. O, por ejemplo, eso que dices es súper importante. ¿Alguien podría ser alto riesgo cardiovascular sin ser ni hipertenso, ni diabético, no? De malas tenía una dislipidemia y le dio su infarto. Infarto y dislipidemia. ¿Qué riesgo cardiovascular tiene? Elevado, porque ya tuvo un infarto y solamente es un factor. Pero la percepción de ese señor es distinta a la del otro paciente que tiene alto riesgo cardiovascular y no ha sufrido infarto. Porque el que ya sufrió infarto sabe lo que es un infarto. Dice, ni por el putas vuelvo a sufrir otro. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese paciente posiblemente le dice, me importa 5 este, me importa 5 este, me importa 5 este, me importa este, porque yo ya lo sufrí. Prefiero morirme a sufrir este. Entonces apuesta y va por el beta bloqueador. ¿Sí?
¿Sí me hago entender lo que les quiero decir? Porque ya lo sufrió, pero quien no, por ejemplo, ¿cuántos pacientes? Y yo creo que, bueno, no sé ustedes, porque hay algunos que ya tienen la experiencia con algún otro paciente, fumado. Entonces, señor, está en riesgo EPOC, cáncer de pulmón, otros cánceres, infarto. Señor, está en riesgo, no deja. No, yo sé, doctor, yo soy consciente. Se le dicen, doctor, yo soy consciente. ¿Cuándo deja fumar? Cuando tiene el primer infarto. Tiene el primer infarto ¿y qué? ¿Siguió fumando? No, ¿esperaste el primer infarto? Sí, pero es que yo no me imaginaba. Claro, no se imaginaba que eso podía darle, que podía ser tan aterrador. Porque es que la sensación que experimenta el paciente es sensación de muerte inminente. Me voy, llamen a mi hija, a mi hijo, hasta aquí fue, me les fui, me les voy. ¿Sí? Bien. Entonces, para que consideren que esto yo creo que en última será algo que estaba conversando yo ahorita con uno de los profes. Nosotros a ustedes, a partir de sexto semestre, puras guías de práctica clínica. No hay ningún problema con eso, son necesarias, pero no son suficientes. Profe, a pesar de lo extensas. Ahorita temprano se fue la luz allí y también nos asusta. Son necesarias, pero no son suficientes. Si tú eres un ejecutor de guía, se llama ejercicio técnico. ¿Cuánto hubieran necesitado medicina? 2 años. Que te enseñan a veces lo que dicen allí. Ya. No necesitarías fisiopatología, no necesitas ética, no necesitas investigación. Simplemente se dice que tú mediste la presión, entonces mandas tal medicamento. Entonces decíamos, esa es una perspectiva técnica, ¿ya? Pero hay una perspectiva que es la perspectiva científica. Cuando uno toma estas cosas en consideración, uno dice, le queda, es mucho más delicado saber hasta qué punto debe obedecerla o incluso hasta qué punto se tiene que separar de ella. Yo les hablaba que tenía un amigo que había fallecido durante la pandemia, un internista. Decía, si aparece un estudio, que sea un estudio de alta calidad, pero fue publicado posterior a una guía, entonces que la guía es lo que supuestamente uno debe cumplir, pero el estudio, aplicar los resultados del estudio puede resultar en ventaja para algunos pacientes, entonces yo me separo de la guía. Pero él podía colocar en análisis conducta, ¿sí? Las razones por las cuales, porque lo iban a auditar, las razones por las cuales él se desvía de la guía y ponía siempre la referencia. Llegaba este estudio. Entonces le decía, bueno Alejandro, ¿y qué se necesita para uno poder hacer eso que usted hace? Saber medicina basada en la evidencia, porque si usted no sabe que un estudio es bueno, ¿usted cómo va a decir que se separa de la evidencia por un estudio bueno? Ahí. ¿Me entiende? O sea, yo me separo de la guía por un estudio, ok, pero es porque yo entiendo el estudio. ¿Cómo vas a saber yo si es bueno o malo? No tengo herramientas, no sé nada, nunca aprendí. En cuarto semestre estuve, pero nunca aprendí a interpretar un ensayo clínico aleatorizado, pues yo no puedo decir eso. Entonces, como yo no puedo decir eso, tengo que obedecer la guía. Pero si yo obedezco la guía y resulta que ese estudio cambiaba la vida de muchas personas para bien, al no acometer acciones en sintonía con ese estudio, lo estoy poniendo en peligro a los pacientes también. ¿Sí? O sea, uno tiene que saber. Obviamente, las guías hay unas que se actualizan muy rápido. Es difícil que usted, pues, cada año con las guías de la ADA. No, pues usted ahí es muy difícil. Usted casi que tiene que obedecer la ADA porque pues, está año por año se está actualizando. Para otras guías, por ejemplo, hipertensión arterial no se actualizan con la misma frecuencia. Yo pienso ya 2 añitos sin guía nueva. ¿Sí? Y otras patologías se puede actualizar cada 5 años, 6 años. Entonces, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué haces tú frente a esa situación? Pues no, como dicen por ahí, la ignorancia también es un derecho. El problema es que ese derecho de uno a veces puede hacerle daño al paciente. ¿Sí? Entonces, siempre como mirar en la minucia qué es lo que realmente hay detrás. Mire lo que hay detrás, y eso no, muchas veces en ninguna guía está. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, las conclusiones, la discusión que hacen los autores con respecto a este estudio en particular es ese. Entonces ellos llegan y dicen, miren, no hay suficientes datos cuantitativos sobre las clases de muerte, es verdad. O sea, la muerte queda como una categoría amplia y nadie sabe muerte de qué. Si fue muerte por cualquier causa, si fue muerte por infarto, si fue muerte por deseo, ¿qué tipo de muertes fueron? Entonces es la primera crítica que ellos hacen, transcrito pues de la discusión. El protocolo del ensayo POIS de iniciar a dosis alta de metoprolol de liberación prolongada antes de la cirugía no es representativo de la práctica clínica. El estudio POIS fue un estudio relativamente grande, ¿no?
No fue el más grande, creo que no, No fue de los más, ¿no? pero fue de los más, porque aquí lo mencionamos. El más grande, sí. Sí, fue más grande. El estudio POIS grande. Entonces, cuando ellos dicen, bueno, no es representativo de la realidad, ¿cierto? Ellos dicen, no es representativo, ¿por qué? Metoprolol. Bueno, no lo tienen que saber ahorita, pero por ejemplo ellos sí. ¿Cuáles son las dosis tope de metoprolol? Más o menos. Ustedes, ¿a cuánto subirían? ¿Con cuánto arrancan? Yo creo que esa es la pregunta que un médico primero tiene que saber es con cuánto arrancar, ¿cierto? Ya después mira cómo a ver hasta dónde le sube, pero hay que saber por dónde arrancar. No, yo sé que no. Pues de pronto con 20, 30. Bueno, ellas vienen, normalmente vienen 25, entonces uno puede ir subiendo a 25, 50, 100, a veces hasta 200. Pues es que depende. 100 y 100, pero es difícil ver a alguien con más de 200. ¿Sí? También es como un poquito raro ver a alguien con, arranquémosle 25 y 25. ¿Sí? Uno puede ahí como que cuestiona, ¿no? 25 y 25, pero casi siempre arrancamos 50 miligramos cada 12 horas, es con lo que arrancan, y después uno va titulando y terminan 100 cada 12 horas. Entonces, de acuerdo con esto, ellos lo que dicen es que el estudio POIS era bastante agresivo, o sea, posiblemente le ponían al paciente 100 y 100. Entonces dice, al ser 100 y 100, están creando una situación que no se refleja en la práctica. ¿Sí? Entonces eso le da algo de, podría en cierta forma como sacrificar la validez externa, pero en mi opinión, básicamente lo que está diciendo ese estudio POIS es que lo hemos hecho mal. O sea, más que estar desacreditando el estudio, lo que está haciendo es reforzando la idea de que si vas a usar, usa una dosis que sea alta, pero ponen en riesgo la representatividad, porque dicen, ok, ese estudio POIS mostró, fue el que jaló, ¿no? Casi todo. O sea que si hay, por ejemplo, beneficio de infarto, entonces básicamente lo que te está diciendo es, con base en el estudio POIS, si vas a dar beta-bloqueador perioperatorio y quieres prevenir un infarto, no le pongas baja dosis, ponle alta. Eso es lo que está diciendo. Pero al mismo tiempo, si le pones alta, pues también sabes que va a ser más fácil que hagan hipotensión. Sí, pues porque obviamente igual es una antihipertensiva, así no sea más potente, y si es dosis alta, pues está el efecto adverso. Exactamente. Entonces allí hay que poner en la balanza estos dos, ¿no? Infarto y evento adverso. Sé que es 4 veces más difícil prevenir un infarto que causar hipotensión. Sé que al momento de lograr salvar una vida, yo no me voy a dar cuenta, porque nadie va a decir, hey, tú me salvaste la vida. Yo no voy a saber, el paciente tampoco se va a dar cuenta que yo se la salvé, pero en el momento en que logre la primera prevención de infarto, tendrán que haber pasado 4 pacientes con hipotensión. Quién sabe cuántos habrán ido a urgencias. Algunos simplemente se pusieron de pie, hicieron el ortostatismo, se marearon, les dio palpitaciones, pero otros les dio la pálida y hubo que llevarlos. Eso tampoco está claro de cómo fueron las hipotensiones. Si fueron hipotensiones clínicas, si fueron hipotensiones ortostáticas, ¿sí? Si ocurrieron en la casa, si tuvieron que ir a urgencias, hay hipotensiones de hipotensiones. Tampoco lo dicen, ¿sí? Hay incertidumbre sobre la validez del estudio de DICRIS 1 y del 2 también, por las razones que Jimmy nos contó, que estaba lleno de datos ficticios, que fueron reportados, mejor dicho, retractación. Y dicen ellos que, aquí dicen, pero no se ha hecho ninguna investigación al respecto. Yo me imagino que esto le debe haber caído como un baldado de agua sucia a la organización científica que había publicado las guías previas con base en 2 estudios que, para juicio de ellos, chuecos. La comunidad científica es muy activa y lo más seguro es que las críticas en su momento no se hicieron a esperar y de pronto alguna organización no prestó suficiente atención. Tuvo que haber más estudios y estos tener que hacer un metaanálisis aparte y decirles, mire, es que mire cómo lucen cuando los vemos junticos a los DICRIS, mire cómo lucen cuando los juntamos con estudios que son de menor calidad, mire cómo se corrompen las tendencias, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, la forma de leer una revisión sistemática y metaanálisis. Profe, entonces, ¿qué hay que hacer? No, pues lo de siempre, plantea una pregunta pico. ¿Sí? Lo segundo es, aprende a leer un forest plot, entiende qué hay en ese forest plot, ¿sí? Trata de interpretar la estimación global, que es la que finalmente te importa, y su incertidumbre. Pero no te quedes solamente con el engañoso riesgo relativo. Hay muchas formas de lograr un riesgo relativo importante. Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que ya se los había puesto, me gusta mucho y los voy a poner. Bueno, vamos a ver qué más hay antes de darles el ejemplo.
Las conclusiones de ellos es, los resultados de los ensayos de crisis 1 y 4 no concuerdan con los resultados de ECA seguros, eso se llama inconsistencia, ¿sí? La inconsistencia baja la calidad de la evidencia, pero no hay que culpar toda la revisión, hay que culpar a los estudios chuecos. Sobre iniciación de beta-bloqueadores y mortalidad perioperatoria por todas las causas. Iniciar el uso de beta-bloqueador preoperatorio en pacientes que se someten a cirugía no cardíaca aumenta la mortalidad en 27%, ¿verdad? Lo que es significativo tanto estadística como clínicamente, 167 pacientes se logran. De pronto no con un solo médico, pero con varios mancomunados se logran. Aunque los beta-bloqueadores reducen el infarto y el NNT es de 77. También aumentan la hipotensión con un NNT de 20 y el accidente cerebrovascular con un NNT de 334. La recomendación de beta-bloqueadores en las guías, ¿sí? Creo que esta es la European Society of Cardiology, o sea, estamos hablando de una cosa grande, Sociedad Europea de Cardiología, dando recomendaciones en guías de práctica clínica con base en estudios chuecos. Esto pues para que aprendan que no todo lo que hay en una guía es necesariamente verdad o correcto. Para la evaluación y manejo del riesgo cardíaco preoperatorio requiere reconsideración. Ellos no están diciendo cuál debería ser la recomendación, están diciendo, hey, piénsalo de nuevo y vuelve a escribir la maldita guía, está mal hecha. ¿Sí? Básicamente es eso, de verdad que es eso. Y hay muchas guías así, ¿cierto? Pero pues lamentablemente hay muchas, yo les comentaba a ustedes, no lo hemos hecho, lo vamos a hacer en el próximo corte, que los desarrolladores de guías incluyen eticistas, investigadores, expertos, pagadores, es decir, también hay políticos que se meten en la discusión, claro, obvio, esto se convierte en un lineamiento política de salud pública, ¿sí? Representantes de la industria farmacéutica, representantes de los pacientes, y una cosa que tiene que quedar clara cuando se desarrollan guías es, los autores, usted de quién ha recibido plata, ¿sí? Aparece ahí doctor Pinto, por ejemplo, hace unos añitos yo fui entrenador de Procaps, ¿sí? Es un laboratorio, el laboratorio que más produce genérico en el país es Procaps, yo era entrenador de ellos. Si a mí me hubieran invitado en ese momento a desarrollar una guía, Luis Eduardo Pinto declara tener un conflicto de interés con la casa farmacéutica Procaps, que vende, entre otras cosas, omega 3 hiperconcentrado para el riesgo cardiovascular. Me han enviado a mí una guía de hipertrigliceridemia sesgada, porque los únicos que venden aquí en Colombia omega 3 hiperconcentrados Procaps. Y si yo soy entrenador y estoy ahí en la guía, ¿no es un sesgo? Sí. Claro. A mí lo que deberían hacer es invitarme, pero a salir de él, no a salir de rumba, sino a salir de la guía. Puedo estar ahí. ¿Sí me van a entender? Y eso pasa. Estos expertos que hacen guías también son los mismos que van a todos los congresos que a ustedes les gusta ir y que a mí me gusta ir. Son los mismos. ¿Sí? Entonces ahí hay algo que hay que poner mucho cuidado. Aquí en el mundo yo admiro mucho a hay dos, ¿cómo se llaman? Los meta-investigadores. Los meta-investigadores no son investigadores como tal, sino que investigan las investigaciones. ¿Sí? Entonces hay uno en particular, que ese señor es una barbaridad, es increíble, ¿no? Este señor se llama John Ioannidis. John Ioannidis es griego, es internista y es epidemiólogo y es experto en descubrir paja, en revisiones sistemáticas, en guías de práctica clínica, en ensayos clínicos. Tiene más de 800 publicaciones en Google Scholar. Y todo lo que ese señor hace es de calidad. Entonces, si usted viera medicina interna con él, lo último que haría sería ver una guía de práctica clínica. ¿Sí? Justamente porque él sí conoce todas las dimensiones que hay que mirar en esto. ¿Sí? Bueno, en conclusión, no se trata de decir si tratas o no tratas, ¿no? Ya dijimos, Manuela nos hizo caer en cuenta y también Jime de que hay circunstancias, por ejemplo, de contexto, de historia, de riesgo base y de psicología que pueden hacer que una persona se derive o no por ser tratada. Por ejemplo, digamos que es probable que si un paciente ya haya tenido un infarto, le importen poco los otros desenlaces y digan no estoy dispuesto al segundo, voy, así me muera o así que controlarme, no quiero un infarto. ¿Sí? O sea, va a depender del paciente finalmente tomar la decisión. Ese tipo de recomendaciones fuertes, débiles, a favor y en contra las vamos a ver mejor desarrolladas en el próximo corte. ¿Sí? El resumen, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis son investigación secundaria. ¿Sí? Ya lo tenemos claro la vez pasada, que evalúa ¿qué? Resultados de investigación primaria. ¿Sí? No ocupan un sitial en la jerarquía de la evidencia. ¿Sí? Por favor, no vayamos a insistir en eso, ellos no son un nivel de evidencia. ¿Sí?
¿sí? Ni son el más alto nivel de evidencia, no hay forma de que lo sean, ¿sí? Si los estudios que lo componen son chuecos, la revisión sistemática de metaanálisis es tan chueco como los estudios donde el único parámetro que podría mejorar en términos de calidad sería la precisión, que cuando se hace el metaanálisis aumenta la muestra, y al aumentar la muestra aumenta la precisión, se reduce el intervalo de confianza. Es el único determinante de calidad que puede subir con un metaanálisis. De resto ninguno. Por esa razón ellos no ocupan un sitial. Ellos se consideran más bien es una lente con la cual examinar la evidencia disponible, ¿sí? Pero no son como tal un estudio que ocupe un sitial. Sus metodologías son rigurosas y reproducibles, sí, en cierta forma hay un flujograma. Yo les conté que unos muchachos acaban de terminar su tesis de cuidado intensivo, hicieron revisión sistemática y metaanálisis, y lo bueno que ellos hicieron, una de las cosas chéveres que yo les vi, es que cualquiera puede repetir exactamente la misma revisión sistemática y metaanálisis que ellos hicieron, porque todo lo tienen. En esta época hicimos la búsqueda, fueron la fecha de inicio, la fecha de terminación, las palabras clave, los términos mesh de thesaurus, los conectores booleanos, y estas fueron las bases de datos. O sea, tú puedes hacer paso a paso lo que hicieron Hamilton y Rigo al peluche, pues, ¿cierto? Ya sabemos que no mejoran la calidad de la evidencia disponible, pero sí mejoran un poco la incertidumbre, porque si tú tienes un montón de estudios que dicen cosas diferentes, tú no sabes cómo a dónde jalan todos esos estudios, ¿sí? Entonces, para saber hacia dónde jalan, en qué dirección jalan, tienes que agruparlos. Si no los agrupas, no tienes posibilidad de saberlo, ¿sí? Una revisión sistemática con o sin metaanálisis sí es central para la elaboración de guías de práctica clínica. Posiblemente es la metodología más utilizada para soportar una guía de práctica clínica, ¿sí? A veces la misma guía te da la revisión sistemática con metaanálisis, o a veces lo publican en documentos aparte, un documento para revisión sistemática y metaanálisis y otro documento con la guía, ¿sí? O a veces se producen hasta 3 documentos distintos, uno con el análisis, otro con el reporte del metaanálisis y otro con la guía, ¿sí? A gusto del consumidor, a mí a veces me gusta ver primero la revisión sistemática antes que la guía. Casi que cuando veo la revisión sistemática, ya sé que a veces la guía, ¿sí? Si son congruentes pues con lo que hay en la revisión sistemática. ¿Tiene en cuenta la calidad de la evidencia? Claro, no lo hemos visto en detalle, lo vamos a ver la próxima semana para que la noten, y los valores de los pacientes. Como tal, la revisión sistemática sí tiene en cuenta eso a través de una metodología llamada GRADE, ¿sí? Un metaanálisis está precedido de una revisión sistemática de la literatura. Claro, tú no puedes estimar el efecto global de una intervención sin haberte asegurado de que has compilado y agrupado todos los estudios relevantes sobre el tema. Sintetiza el tamaño del efecto informado por los estudios singulares incluidos, obteniendo una estimación más precisa por el incremento del tamaño muestral. Es un truco estadístico para algunos, ya saben, pues que no todo el mundo comulga con las revisiones sistemáticas, ¿sí? Hay gente muy prestante que dice no me gusta, no me gusta y no me gusta, y hay otros que pensamos que no se trata de gustar, sino de criticar. Los hay buenos, los hay malos, hay que mirar caso por caso, ¿sí? Bueno, esto es con respecto a las revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Alguna inquietud hasta ahí con el tema? Ok. Para la próxima semana ya lo habíamos dejado para esta, de hecho, ¿sí? Pero hacía falta terminar, pero para quienes no lo hayan hecho, revisen bien el documento sobre determinantes de calidad de la evidencia. ¿Qué es calidad de la evidencia? ¿Sí? Y ya entramos pues más al detalle de qué es precisión, qué es consistencia en este contexto, qué es eso realmente. Pues ya tenemos una idea, pero la idea hay que refinarla un poquito. Entonces, la próxima semana nos vemos, espero que tengan un feliz fin de semana. ¿Quién quedó con la lista de asistencia? ¿No han firmado? Ah, bueno, entonces chao, nos vemos.